Buenos días, Dios les bendiga. Agradezco su sintonía, agradezco también que vean con posteridad los videos y que los compartan. Es una gran bendición poder compartir juntos la palabra de Dios y meditar en estos tiempos acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 44. Y vamos a pedir en esta mañana al Señor que nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor Padre Santo, que sea tu palabra hablando en este tiempo, Señor, no que sean las palabras de un hombre, Señor amado Dios, ni los pensamientos de un hombre, sino que sea tu palabra, Señor, traspasando nuestra vida y nuestro corazón, y que la pongamos en práctica, que no sea solamente conocimiento, sino que la pongamos en práctica, Señor, para vivir para tu gloria. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Dios bendito, que tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Que en este día, Señor, tu palabra traspase nuestro corazón y esa semilla germine. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar el pasaje que les dije, Juan capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 44. Perdón. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, versículo 8, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, ¿irás allí de nuevo? Jesús le contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con él. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor,
si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Versículo 42. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Tremendo. Este es uno de los milagros más grandes que Jesús hizo en esta tierra. Resucitó a una persona. Los evangelios nos documentan varias resurrecciones: la de la hija de Jairo, la del hijo de la viuda de Naín. Pero este es muy particular porque Lázaro era un amigo de Jesús, era un amigo personal, no era una persona de afuera o alguien que lo había contactado, sino era un amigo personal. Y mire cómo comienza el capítulo 11. Dice que estaba enfermo, ¿cierto? Y habla acerca de la familia de Lázaro, de Marta y de María, que eran... Dice que María derramó tiempo después un perfume costoso sobre los pies, secó con su cabello los pies. Eh, Marta nos dice en otros pasajes que servía al Señor, siempre que venía el Señor le servía, estaba atendiendo: lo que quieres, que te doy, te provoca alguito, quiere un tintico, quiere un pancito, ¿qué te provoca? ¿Qué deseas? ¿Quieres descansar? Jesús pernoctaba permanentemente en esa casa. Frecuentemente visitaba a esa familia y era un lugar de descanso para él. Era una familia amada por él. Y ellos amaban a Jesús. Y cada vez que él pasaba por Judea se quedaba en esa casa y descansaba. Y eran amigos íntimos. ¿Sí? Puede ser, lo digo esto, digamos, tomando la evidencia bíblica, pero pues no está escrito. De acuerdo a lo que dice acá, pues puede ser que él llegaba, descansaba, compartía con ellos, cenaban, reían, lloraban, ¿cierto? Era del círculo íntimo del Señor. Entonces estas dos hermanas le envían un mensaje a Jesús, estando él al otro lado. Y le mandan decir: mira, tu amigo Lázaro está muy enfermo, tu querido amigo Lázaro está muy enfermo. Porque ellas creían que Jesús vendría y sanaría a Lázaro, ¿sí? Pues está ahí porque creían que él era el Mesías. Entonces cuando llegaron y le dijeron a Jesús, Jesús les dijo a sus discípulos y a los mensajeros, les dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado, de que sea glorificado, ¿sí? De que reciba gloria y de preparación hacia su glorificación en la cruz, ¿cierto? Y dice: aunque Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, se quedó 2 días más. Como quien dice: bueno, sí,
Entonces tranquilos, que esto va a ser para la gloria de Dios. Esperemos 2 días más y sigamos trabajando. Claro, el desconcierto para cualquiera, para los que mandaron el mensaje, los que fueron los estafetas, pues los mensajeros, y me imagino también para estas señoras, cuando dirían, no, sí, qué chévere, que él no va a morir y que se iba a quedar y que todavía no iba a venir, sí, que no iba a venir. Entonces esta señora, ay, ¿cómo así? Cierto. Y también el desconcierto de los discípulos, me imagino, pero es el amigo, no salió corriendo. Pero Jesús tenía un propósito en todo esto. Dice que después de los 2 días les dice, volvamos a Judea. Y estos tipos quedaron como, oiga, un momento. Lo mandan llamar y no va. Y se queda 2 días y luego dice, camine, vámonos. Y aparte todos sabiendo que cuando estuvimos en Judea hace un tiempo lo querían matar. Este man está loco. Este man está supremamente loco. Y por eso le dicen en el versículo 8, los discípulos le dicen, Rabí, hace solo unos días la gente judía trató de apedrearte. ¿Vas a ir de nuevo allá? Y la respuesta de Jesús les dice, cada día tiene 12 horas de luz. Cuando durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Así como en el día, uno hace las cosas de día, no de noche. Porque de noche están los ladrones, no hay nadie quien te defienda, quien te proteja, ¿cierto? Y por eso tú no sales de noche ni a caminar, ni a trabajar, ni a hacer nada, ¿cierto? Asimismo, ese era el momento indicado para ir a hacer las cosas porque era el tiempo en el que el Padre estaba permitiendo a Jesús hacer su ministerio antes de su glorificación. Era el tiempo indicado por Dios para que Jesús hiciera su ministerio. Y estaba la luz del mundo alumbrando en el día. La noche llegaría, el momento en el cual se iba a consumar todo este proceso de salvación, ¿cierto? En donde Jesús iba a ser entregado en manos de las autoridades, en donde Jesús iba a ser crucificado, ¿cierto? Entonces, ese momento iba a llegar, pero todavía no era. Entonces, por eso Jesús dijo que se podía andar de día. Y hizo esta analogía. Entonces, como que les dijo, tranquilos muchachos, tranquilos, aún es tiempo, podemos ir, no se preocupen. Y les dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Utilizó la palabra dormir, entonces estos manes dijeron, bueno, si está dormido, pues qué afán de correr, se va a mejorar, o sea, tranquilo señor, no hay problema, si tú dices que está dormido, pues es porque se va a poner mejor, ¿cierto? Entonces llega y les dice, mire, les voy a ser claro, estamos en el versículo 14 y 15. Les dice, mire, voy a ser claro, Lázaro está muerto, Lázaro se murió, pero es bueno que ustedes estén acá conmigo en este momento porque se van a dar cuenta de quién soy yo. Van a creer ahora sí en mí por lo que va a pasar allá. Se van a dar cuenta. Por eso es bueno que ustedes estén acá, porque se van a dar cuenta que Lázaro está muerto, que no, si los judíos llegan a decir algo, no pueden decir ni que fue demonio ni nada de eso, ni que nos lo inventamos. Entonces, bien. Y estamos lejos, o sea, yo estoy lejos, cuando llegue va a pasar todo y se van a dar cuenta que no va a haber nada inventado y ustedes se van a dar cuenta que yo vengo de parte de Dios. ¿Listo? Vamos a ver a Lázaro, vamos, ahora sí caminen. Y entonces Tomás, de quien veremos después que no creyó que Jesús hubiera resucitado, pero en ese momento estaba envalentonado, llegó y les dijo a los amigos, vamos y morimos con él, porque tenían conciencia de que posiblemente le iba a pasar algo, pero dijo, no importa, vámonos con él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro rabí.
caminen, 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 dejen la bobada, dejen la niñería y caminen, vámonos con él, creámosle a él. Y listo, se fueron para Betania. Aquí Jesús les está empezando a mostrar todo lo que va a hacer. Llegó a Betania y le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. 4 días en la tumba. 2, muy seguramente más otros 2 días entre el aviso y, ¿sí? Entre la mandada de la razón y la llegada y todo eso, 2 días. Entonces ahí están los 4 días, ¿cierto? Pero Jesús está en perfecto control de la situación. El Señor Jesús tiene control de todas nuestras situaciones, tiene control de nuestras luchas, tiene control de nuestras debilidades. Y Él es el único que puede traer respuesta y luz a nuestra vida. Y empezamos a ver unos cuadros en esta narración de las reacciones de las personas cercanas a Lázaro y también de los que estaban en el entierro. Dice que mucha gente había ido a consolar a Marta y a María. Mucha gente, vecinos, relacionados, chismosos también, imagino. Era una persona seguramente bastante reconocida porque había ido mucha gente. Y si hace referencia a la distancia entre Jerusalén y Betania, quiere decir que también había ido mucha gente de Jerusalén. Y es como se murió en Soacha y los de Bogotá se fueron para Soacha ya a hacer el entierro y están pues allá y están todos parados en el apogeo ahí haciéndole su entierro, ¿sí? Y entonces salió primero Marta, y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero a una hora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Era esa desesperación, como decirle: si hubieras estado aquí, nosotros te mandamos llamar, porque no viniste, yo te mandé llamar, pero bueno, no importa, yo sé que tú puedes hacer algo. Tenía la fe que iba a hacer algo en medio de esto. Y entonces llega y le dice el Señor, en este reclamo, porque fue un reclamo, ¿sí? Que le dijo: mire, yo lo mandé llamar y usted no vino, pero bueno, no importa, ya está aquí y usted va a hacer algo. Y eso le dice: tu hermano resucitará. Y esta señora piensa que le está hablando de la resurrección futura, la esperanza que tenían muchos de los judíos piadosos de que el Señor en el día posterior iba a resucitar a los justos. Mire desde dónde viene esa esperanza, ¿verdad? Le decía: sí, en el día final él va a resucitar, sí, Señor, yo lo sé, y esa es mi esperanza, y yo sé, pero tú vas a hacer algo. Y le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Este versículo es fundamental y es clave acá. El que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Él es el único que puede traer vida a tu corazón muerto, a mi corazón muerto. Él es el único. A nuestro corazón muerto, a nuestros delitos y pecados. Es Jesús el único que puede traer vida. Vida a sus huesos secos. Solamente Cristo, ningún otro. El que cree en mí vivirá aún después de muerto. Dice la Reina Valera: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando creemos en Cristo, ya la muerte para nosotros no es algo a qué temerle, porque si morimos, vamos directamente a la presencia de Dios. Si creemos en Cristo, claro está. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Versículo 26. ¿Lo crees, Marta? Está diciendo: ¿crees eso? ¿Crees que yo puedo dar vida a los muertos? ¿Crees que yo puedo sanar corazones? ¿Crees que yo puedo
libertar del pecado? ¿Crees que yo soy el Cristo, el Salvador del mundo? Y Marta le dice, sí, Señor. Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Una declaración tremenda de fe. Entonces Marta creyó que Jesús es el Salvador. Más adelante vamos a ver que siguió luchando con su fe, pero Marta tenía la convicción de que Jesús iba a hacer algo. No sabía cómo, pero Jesús iba a hacer algo. Luego Marta regresa y llama a su hermana y le dice, venga que el maestro la necesita. Versículo 28. Le dice, la llama aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió al encuentro. Y entonces la vieron corriendo, que salió corriendo hacia donde estaba Jesús. Jesús todavía no había llegado a Betania. ¿Sí? Pensaron que María iba para la tumba de Lázaro. ¿Cierto? Y la siguieron. Y María llegó a donde Jesús y le hizo el mismo reclamo que Marta. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? ¿Por qué no viniste? Te mandamos llamar para que sanaras a Lázaro, porque sabemos que tú lo podías sanar. ¿Por qué no viniste? Y en el versículo 33 empezamos a ver la reacción del Señor ante todo esto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Voy a hacer un contexto acá antes de continuar, y es lo siguiente. El entierro, las tradiciones antiguas eh, nos dicen mucho de por qué nosotros hacemos lo que hacemos cuando hay un funeral. En el caso de los judíos antiguamente, ellos en un principio en sus funerales enterraban a los muertos y les ponían muchas cosas, les ponían tesoros, les ponían cosas, pero y como que se trataban de echar tierra entre ellos, ¿cierto? Para ver, como competir a ver quién hacía un mejor funeral, ¿sí? Entonces el que adornara mejor al muerto, el que pusiera más riquezas en la tumba, el que tuviera la mejor tumba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya no, esa costumbre se volvió insoportable para ellos, se volvió una carga terrible y finalmente tuvieron que abolir eso. Un judío muy importante llamado Gamaliel, del cual más adelante se hace mención en el libro de los Hechos, llegó y dijo, no, mire, los entierros deben ser lo más sencillos posible y en mi caso, por ejemplo, quiero que solamente me envuelvan con las vendas y ya, y en la tumba y chao, porque pues, ¿para qué tanto boato? Y eso como que liberó a los judíos, y más en una época donde estaban ellos esclavizados, no tenían plata, muy pocos eran los que gozaban de ese privilegio, los demás eran la mayoría aldeanos, gente, ¿sí? Pero sin embargo, pues la gente quería darle una buena sepultura a su muerto, como acá, o sea, el culto ese tema con los muertos siempre se busca mucha pompa y mucho que tenga un buen cajón, que esté en un buen cementerio. Cuando finalmente, pues después de la muerte, el juicio, no hay más. Y ya el muerto, pues ni se da por enterado de todo lo que le están haciendo. ¿Cómo era este proceso de un funeral? Eh, durante el velorio no comían, no podían comer. No es como acá que empiezan a servir tinto y a servir tinto, a servir tinto, a servir tinto en un funeral, sino allá nada, cero, cero. No podían comer nada durante el funeral, mientras estaban velando al muerto. Al muerto lo envolvían con unas vendas, ¿sí? Si tenían algo más de plata, pues lo envolvían en una sábana que se llama un sudario, y para la cabeza le colocaban otro sudario, ¿sí? Un sudario más pequeño a la cabeza, todas las vendas y el sudario, sudario chiquito, o dos sudarios, ¿sí? Posteriormente iban, enterraban al muerto, unas tumbas grandes, unas cuevas, era
No era la típica tumba, el hueco y para adentro, sino pues era una gran cueva labrada y se llevaba y se recostaba el muerto y se cerraba la tumba y se sellaba la piedra. Esas eran las tumbas judías. Y después del funeral, cuando comían, la comida era básicamente unas lentejas, un bocado de pan y un huevo duro. El huevo duro simbolizaba el rodar por esta vida, el paso fugaz y el paso duro, sí, por esta vida. Y una de las características de los funerales era que la gente sollozaba mucho. Cuanto más hubiera lamento, quería decir que más, o sea, más se quería el muerto y más honor se le daba a esa persona que murió. Entonces, de ahí nace, por ejemplo, el tema de las plañeras, gente que salía y grite y lamente, y ay, el muerto, y ay, grite y llore. Más que llorar de la tristeza, era un lloro ya como para mostrar que sí, honramos mucho al muerto, ¿sí? Y gritaban y lamentaban. Pero, como en todo funeral, muy seguramente muchos de los que estaban ahí, como no eran del círculo cercano, pues simplemente llegaron a dar el pésame y ya. Ay, sí, qué pena. Y muchos, pero muchos no, o sea, iban más por chismear o por una actitud hipócrita. ¿Sí? Entonces, dice que cuando Jesús vio toda esta escena, esta traducción utiliza la palabra, la expresión correcta, se enojó en su interior. En otras traducciones dice Jesús se turbó. ¿Sí? Entonces, digamos, la palabra cuando dice se turbó o se conmocionó, como que es muy escueta y no nos dice mucho. Pero la raíz griega que se utiliza es embrimastai y se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo 9:30, donde dice que le encargó rigurosamente a los ciegos que no divulgaran su sanidad cuando vinieron unos ciegos y Jesús los sanó y les dijo cállense, no digan nada, y que solamente uno dio gloria a Dios. En Marcos 1:43, donde dice le encargó rigurosamente al leproso que no publicara que Jesús lo había curado, ¿sí? Y se dice que se usa en Marcos 14, donde la gente murmuraba contra la mujer que había ungido la cabeza de Jesús con un ungüento costoso porque había pensado que era una acción de derroche cuando eso se podía haber utilizado para otra cosa, ¿sí? Entonces él lo reprende. Mire, esa palabra en está ahí encierra es como una reacción de ira, ¿sí? Y ese te turbó o tembló es como que le dio piedra ver la actitud de la gente en cuanto a que fue hipócrita, estaba siendo hipócrita con la valiente, y la actitud de María también, que lo conmovía en el sentido de que pobre mujer estaba desesperada, pero que también le daba como piedra que tuviera esa actitud, sabiendo que ya habían visto su poder y que él les había mostrado su corazón y no creían. Entonces, eh, en el comentario encuentro que ese embrimasta es más o menos como cuando uno le da piedra, uno hace como que así. Eso, eso fue lo que hizo Jesús, como así. ¿Sí me entiende? De ver la hipocresía por una parte de los que venían a darle condolencia y también de la incredulidad de María. De en medio de su dolor, o sea, se conmovía por el dolor de María, pero también le molestaba la incredulidad de ella. Y pues toda esta gente también ahí siendo hipócrita, como que, ay, pobrecita, ay, sí, pero no lo amaban, no amaban
ni a, ni a María, ni a Marta, ni al difunto. Entonces como que le dice, bueno, ¿dónde lo pusieron? Entonces los que estaban ahí con ella le dijeron, ven a verlo. Jesús lloró conmovido, ¿sí? Ante toda esta escena. Eh, esta palabra llorar denota un lamento fuerte. O sea, no es solamente como que se le escurrió la lágrima y ya, sino que de verdad lloró. O sea, porque de verdad, o sea, lloró con el dolor de María, sintió el dolor de María, pero también lloraba como de la indignación, de la incredulidad de ellos. Entonces la gente se dio y dijo, oh, mire cómo lo amaba. Unos decían, lo amaba mucho. Y otros decían, si este hombre sanó a un ciego, no podía haber sanado al amigo. Era el amigo. Es que no era cualquier persona, era un amigo personal. ¿Y por qué no vino a sanarlo? Yo creo que por eso fue una de las cosas que Jesús lloró. Entonces, hay que conectar ese Jesús lloró al versículo anterior. Entonces, dése cuenta la emoción de Jesús. O sea, Jesús no es un Dios impersonal, ¿sí? O sea, no es un Dios como que Él no sentía nada y no tenía emociones ni nada. Él siente con nosotros y por eso Él se relaciona con nosotros. Y entonces este versículo 35 se conecta con el versículo 33, ¿sí? Se conecta con el sentimiento de, ¿sí? En Brimastaya, acuérdense, en Brimastaya es sí, como esa indignación, como esa ira de como ver esta incredulidad y esta gente también murmurando en medio de esta situación, que no se conmovían de las dolientes, ¿sí? De los deudos, sino también hay todos como esperando ahí con morbo, pues, ¿verdad? Y eso, lo que Jesús llorara, ¿verdad? Y mire, por eso lo dice en el versículo 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Jesús estaba enojado. O sea, Jesús no estaba llorando, no estaba llorando conmovido por su amigo, porque él sabía que iba, o sea, sabía del Padre que iba a resucitar. Y esa era la voluntad del Padre. Era enojado, estaba llorando en la piedra, por decirlo así. Llorando en la piedra por la incredulidad de estas mujeres y por la hipocresía de esta gente. ¿Ya? A Jesús le duele profundamente muchas veces cuando somos hipócritas con otros. Entonces Jesús les dice, mire, corran la piedra. Entonces Marta dijo, Señor, pero es que ya está muerto, ya debe oler, mejor dicho, a puro diablo, debe oler, es horrible. Está hediondo, Señor. Son 4 días, ya los gusanos lo están comiendo, por favor, no nos humille así. Porque imagínense, estaba pidiendo que abriera la tumba, el muerto, que lo expusiera o algo semejante. Eso era lo que se le pasó por un instante y a Marta se le olvidó que hacía unos instantes atrás había dicho que era Jesús, que era el Mesías y que podía, que creía que él podía hacer algo. Y por eso Jesús les recuerda, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo lo enmarco dentro de ese versículo 38 que estaba enojado todavía. Entonces ahí como que la regañó. Llegó y le dijo, hombre, Marta, no le he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Entonces deje, ¿sí? Por favor, poco de por favor. Gracias. Y corrieron la piedra. Y Jesús miró al cielo, dice, Padre, gracias por haberme oído. Y él menciona que lo dice en voz alta no porque Dios no lo haya oído, sino para que toda esa gente se dé cuenta que lo que va a pasar o lo que van a ver es respuesta de Dios. Y entonces le pega el grito, Lázaro, salga, hermano, salga. Y entonces me imagino la escena.
Este hombre que lo habían dejado muerto allá en esa tumba sale oyendo la voz de Dios, como una momia, atado, ya, con las vendas, y con el sudario en la cabeza. De pronto se lo pudo quitar sacudiéndoselo, pero sale atado. Y todos con ese asombro, me imagino, al verlo. ¡Oh! Y después les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿A qué conclusión podemos llegar con este pasaje tan maravilloso? Jesús el Mesías trae vida. Por eso Él lo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y cuando Él trae vida, Él rompe las ligaduras del pecado. Él desata a aquel que clama a Él y a aquel a quien trae vida. Cuando Jesús trae vida, nos desata de las ligaduras del pecado. Y eso lo podemos ver con Lázaro. Lázaro fue resucitado, pues ¿qué tenían que hacer para que se moviera? Pues quitarle las vendas, hombre, porque lo habían amarrado. Lo habían amarrado, ¿cierto? Como una momia. Entonces, para que él se pudiera mover otra vez libremente, fuera a comer, compartiera con sus hermanas, las abrazara, necesitaban desatarlo. Así viene el Señor y trae libertad a nuestras vidas, nos trae vida y libertad. Él es la resurrección y la vida. Por eso es necesario que corramos a Él, porque en Él está la llave de la vida. Nosotros estamos muertos, muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Pero por su misericordia, por su gracia infinita, se ha extendido la oferta de salvación y libertad a través de la persona de Cristo. Y Cristo ha traído vida a nuestros huesos muertos y nos desata de las cadenas del pecado y la maldad. Por eso, amigo, amiga, es necesario que hoy miremos una vez más nuestro corazón y nos demos cuenta cuán impíos hemos sido, que hemos confiado más en nuestras riquezas, en nuestros placeres, en nuestros hobbies, en todo aquello en el dinero, en todo aquello que nos conduce solo a la muerte, en el dinero, en la fama, en el poder, en una estabilidad, y lo hemos hecho nuestros ídolos. Pero es tiempo de que seamos conscientes de todo esto y permitamos que el Espíritu Santo derribe todos esos ídolos. Nos arrepintamos de todo corazón, dejemos todo aquello que nos ata, los vicios, el orgullo, las malas palabras, los malos pensamientos, y corramos a Cristo, y corramos hacia el Señor en arrepentimiento, en un arrepentimiento genuino, con lloro, con lamento y fe, creyendo que Cristo es la resurrección y la vida, creyendo que Cristo, por medio de su obra perfecta, ha traído libertad, ha traído una vida nueva, que morimos con Cristo en la cruz cuando creemos en Él y resucitamos a una vida nueva, a una relación correcta con Dios. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Somos resucitados para una vida nueva. Y somos resucitados para que cuando este cuerpo físico deje de existir, nuestra vida no termine, sino que podamos estar junto con Dios. Porque si nuestra vida termina y no estamos con el Señor, la separación va a ser total. La muerte va a ser eterna. Y vamos a estar separados de Dios y nuestra alma va a sufrir eternamente por no estar con el objeto de su adoración, que es Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor en esta mañana, para ti y para mí. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor Padre Santo, por lo que tú nos enseñas en esta mañana.
y porque tú, Dios, nos muestras que eres la resurrección y la vida, y que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Que tú eres nuestra esperanza de vida, y que cuando tú traes vida, rompes, desatas todas las cadenas de impiedad que nos han ligado por años y nos llevas a una relación correcta con el Padre. Señor, que esta palabra germine en nuestro corazón y que traspase el mismo como espada de doble filo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga en este día, por favor, compartan este video, tanto en esta red social como en YouTube. El canal yo ya lo he publicado, está más atrás. Si les queda más fácil en Twitter, mi cuenta es @jsrojasb, @jsrojasb. Esa es mi cuenta en Twitter. En Twitter está también el link de YouTube, entonces lo pueden mirar, ¿cierto? Porque los videos los estoy haciendo en vivo en Facebook y los estoy subiendo a YouTube para que quede, digamos, doble reproducción y más canales que otras personas puedan ver. Compártanlo, transmítanlo, reflexionenlo. Gracias por estar en estos tiempos de reflexión. Dios los bendiga, nos vemos mañana, un fuerte abrazo, bendiciones, chao.